nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Bendiciones, un saludo muy especial para todos los que están en esta hora en sintonía de Advenimiento TV y Radio Advenimiento. Nosotros estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por este Congreso Campestre que todavía en la mañana de este día lo hemos de disfrutar con otro mensaje poderoso de la Palabra de Dios y otro taller sobre elaboración de productos naturales. Estamos muy agradecidos con Dios que nos permitió celebrar este Congreso Campestre y ya estamos preparándonos para el siguiente, que será del 2 al 5 de octubre. Déjenme confirmar bien este dato. El próximo Congreso Campestre, sí, será del 2 al 5 de octubre. En este Congreso, de acuerdo a lo que hemos hablado hasta ahora, el pastor Gambetta va a estar con nosotros. El pastor Hugo Gambetta va a participar como orador también de este próximo congreso que habrá, repito, del 2 al 5 de octubre. Prepárese, haga planes para venir y no se pierda la bendición como esta vez la hemos recibido de parte de nuestro Dios. También quiero compartirle el versículo de memoria de hoy. E igualmente quiero promover la obra de Dios que nuestro ministerio realiza. El versículo para memorizar para el día de hoy, domingo 13 de abril del 2025, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 11 al 12. Y dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dios se revela a los humildes en este versículo. Dios no espera que seamos perfectos, ni ricos o influyentes para acercarse a nosotros. Él viene a los corazones sencillos y dispuestos. Así como los pastores escucharon el mensaje y fueron a buscar al niño, también nosotros estamos invitados a buscar a Jesús, sin importar nuestra historia o posición. La palabra Salvador no es casual, es literal. Jesús vino para salvarnos del pecado, del vacío espiritual, de la muerte eterna. A veces tratamos de llenar nuestro corazón con cosas materiales, relaciones, logros, pero solo Cristo puede darnos la paz y el perdón verdadero. Jesús, siendo Dios, eligió nacer de la manera más humilde posible. Por eso Él nos da la señal del pesebre que nos habla de humildad. Esto nos enseña que el camino de Dios no siempre es el más glamuroso, pero sí el más lleno de propósito. Nos llama a vivir con humildad, servicio y compasión como Él. Volvemos a repetir el versículo en Lucas 2, del 11 al 12. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarles a que se unan a nosotros en la predicación del Evangelio eterno, la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por los 4 canales de televisión y radio que tenemos rentados para ese propósito. Únanse a nosotros, aportando aquí los diezmos y las ofrendas de nuestro Dios. En la pantalla están las maneras de hacerlo. Tomen nota. Si gustan que les dé más detalles, llamen al 214-881-4029 y con gusto les daré más detalles para que puedan participar de la bendición del Señor de proclamar 24/7 el mensaje de los tres ángeles. Y por supuesto,
a atender a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Quisiera invitarles a que estén atentos para que miren las maneras de cómo ustedes pueden participar de esta obra en el desarrollo del programa, en los diferentes banners que van a ir saliendo allí. Ustedes van a mirar las formas de cómo pueden aportar. Recuerden que desde cualquier parte del mundo, como también aquí en Estados Unidos, ustedes pueden unirse a este ministerio y ayudar a la proclamación del Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que Dios bendiga al dador alegre. Este día me acompaña mi hermano Benjamín Álvarez para estudiar juntos la lección. Así que, hermano Benjamín, bienvenido. Sí, gracias, pastor, por la invitación. Como siempre digo, es un privilegio estar acá para poder estudiar el día que toca para esta escuela sabática, y pues es una bendición siempre para nuestras vidas cuando participamos en estos estudios, y es una alegría que podamos entrar a los hogares de cada uno de nuestros hermanos y agradecerle a Dios porque nos da estos privilegios de participar en estos estudios, y por supuesto para que podamos realizar este estudio con la dirección de Dios vamos a tener una oración. Padre Santo, estamos suplicándote que te hagas presente con nosotros y agradeciéndote por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos abrirla con la ayuda de tu Espíritu Santo y que Él nos guíe, nos dé las palabras, los pensamientos que necesitamos desarrollar para este estudio, y que la enseñanza que tú quieres traer para tus hijos, para tu pueblo en esta hora, sea aprovechada, que sea mucha bendición el estudio de este día. Pedimos por cada uno de nuestros hermanos televidentes, los radioyentes y por supuesto los internautas, para que todos podamos recibir de buena gana tu palabra y sobre todo ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el mes de octubre, correspondiente a nuestro calendario, pero conocido con el nombre de Tishri en el calendario judío, se celebraba una fiesta que era una de las fiestas más llenas de gozo, más llenas de, pongamos otra palabra, de regocijo, como era la fiesta de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de las cabañas. Esta era una fiesta que tenía el elemento de ser una fiesta de gratitud por las cosechas que había tenido el pueblo de Dios, especialmente la última, como era la cosecha de las frutas, porque antes había habido la cosecha de los cereales, pero como una gratitud por haber sido bendecidos durante las cosechas, el pueblo de Israel celebraba por todo lo alto, por 8 días, esa bendición. Pero también era una fiesta conmemorativa, porque ellos recordaban el día de su liberación de la esclavitud egipcia y cómo a lo largo de los años en el desierto Dios estuvo con ellos y ellos vivieron en tiendas de campaña. Así que para conmemorar esa liberación, ellos venían y durante esos 8 días se congregaban en Jerusalén y vivían en unas enramadas que hacían, por supuesto, valga la redundancia, con ramas verdes de palmera, y ellos buscaban tener esos como refugios así durante 8 días y recordar cómo ellos anduvieron viviendo en el desierto en esa forma tan rudimentaria, pero que les hacía a ellos recordar cada año cuando celebraban esta fiesta cómo habían sido liberados
por el Señor. Así que era una fiesta nacional, era una fiesta donde Jerusalén se llenaba de muchas personas que venían de diferentes partes. La diáspora judía venía a Jerusalén a gozarse en el Señor en la fiesta de los tabernáculos. Pues bien, Jesús participó de esa fiesta. Por eso el autor le pone a la lección de esta semana, Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Jesús fue en esa fiesta causa de controversia. Porque cuando él estaba allí, enseñaba de una manera tan impresionante que ¿qué dice el versículo de memoria al respecto, hermano Benjamín? Sí, el versículo que trae para memorizar, como le llamamos para esta semana, es San Lucas 4:32. Y dice de la siguiente manera: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y aquí, según este versículo, vamos a estar girando durante el estudio de la semana. Este es prácticamente el versículo principal. Y podemos hablar, decir mucho en cuanto a esta diferencia que había entre los rabinos de ese tiempo y la palabra de Jesús. Porque los rabinos habían sido educados, instruidos en muchas cosas, pero ellos no tenían una solvencia moral para que su palabra fuera tan creíble, con tanto poder. En cambio Jesús, toda la autoridad que tenía, la había recibido de su Padre. Y prácticamente todo lo que Jesús hablaba, lo hacía con la autoridad que el cielo le había conferido. Y en muchos casos recordamos en la Biblia de que solamente con su palabra había milagros y ocurrían cosas portentosas, como la sanación del siervo del centurión. Estaba recordando en este momento cuando le dijo Jesús de que el siervo iba a ser sano, y el centurión le dijo que él no era merecedor de que Jesús entrara en su casa, pero que solamente dijera la palabra y que el siervo iba a ser sano, y así ocurrió. O también podemos mencionar el otro caso, cuando los discípulos estaban en la barca y el mar estaba embravecido, y las olas y el viento y todo era contrario a los discípulos, que eran marineros expertos, pero estaban asustados. Entonces en esa ocasión solo la palabra con autoridad que Jesús dijo, calla, enmudece, bastó para que aquel viento, aquellas olas, toda aquella tempestad se aquietara. Entonces la palabra de Jesús siempre tenía poder, siempre era dicha con autoridad, porque su Padre le había dado esa autoridad. Y por supuesto él era, aunque era hombre, también era Dios, y toda la palabra que él pronunciaba era para beneficio de la humanidad. Todo lo hacía no para beneficiarse de él, sino que para beneficiar al hombre. Así que esa era la gran diferencia que existía entre Jesús y los rabinos de ese tiempo, que la palabra de Jesús, como dice el versículo, era con autoridad. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Cuando habla de su doctrina, está hablando de su enseñanza. Y cuando dice que era con autoridad, es porque no era una palabra o una enseñanza basada o respaldada por los rabinos de aquel tiempo. Por ejemplo, para mencionar uno de ellos, Hillel, era un rabino famoso, y muchos le daban crédito a lo que enseñaba Hillel, como también a los otros que habían también al mismo tiempo con él. Sin duda algunos venían y cuando enseñaban se basaban en lo que Hillel decía, se basaban en lo que otro rabino decía. Pero Jesús, su enseñanza no se basaba en ninguno de esos hombres,
Él no utilizaba las fuentes que habían en ese tiempo para basar él sus mensajes, sus enseñanzas. La autoridad de la cual habla aquí era de Dios. Era una autoridad divina. Era una enseñanza que no dependía de otro, ni se basaba en lo que otro decía, sino era una enseñanza que se basaba en su Padre. Jesús predicaba y enseñaba con la autoridad de su Padre, de manera que había razón para admirarse, especialmente cuando se sabía el trasfondo académico de él, que como vamos a mirar en el desarrollo de la lección, dice que decían, pero ¿cómo este puede hablarnos así? Si este es un hombre sin letras. Es decir, se sorprendían de que alguien que no había pasado por las aulas de las escuelas rabínicas estuviera hablando con una contundencia y con un conocimiento tan profundo de las cosas de Dios que decían, ¿cómo puede ser? Así, hermanos, entonces había razón para admirarse, porque sin tener ese trasfondo académico y tener el conocimiento como él lo tenía, y ser algo que a nadie se lo habían oído, definitivamente que era una palabra llena de autoridad. Ahora, cuando el Señor hablaba estas palabras, llegaba al corazón de los ricos, de los pobres, de la gente pudiente. Por eso el don de profecía dice que Jesús conocía las necesidades del alma y que la pompa, las riquezas y los honores que no podían satisfacer el corazón, podían oír cuando él decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y los ricos, los pobres, los encumbrados y los humildes eran igualmente bienvenidos. Y él prometía aliviar el ánimo cargado, consolar a los tristes, como también dar esperanza a los abatidos. Así lo estoy parafraseando del deseado de toda la gente, página 417. De manera que la autoridad de la palabra de Dios llegaba al corazón de todos, del encumbrado, de los ricos, de los pobres, de los humildes. Llegaba hacia todo aquel que tuviera sed y hambre. Jesús, con esa palabra, con esa enseñanza, con esa doctrina que venía del cielo, podía llegar al corazón y satisfacer las necesidades del alma, donde la pompa, dice, las riquezas y los honores no podían satisfacer dicha necesidad que esa persona tenía. Así, hermanos, entonces vemos que todos admiraron su doctrina, todos reconocieron que hablaba con autoridad, y aunque hubieron algunos que rechazaron dicha doctrina, no vamos a negar que otros la aceptaron. Pero resulta que esto que estamos hablando es como adelantándonos en el desarrollo de la lección, porque es la introducción. Así que, ¿qué les parece si retrocedemos en el tiempo y veamos desde el momento en que Jesús es prácticamente inducido para que vaya a la fiesta? Porque lo que estamos analizando ahorita es basado en lo que ocurrió ya en la fiesta, pero lo vamos a ver más en detalle en la semana. Retrocedamos en el tiempo y miremos cómo fue inducido él para que fuera a la fiesta. ¿Quiénes lo inducieron? Bueno, vamos a mirar entonces, bajo el subtema la vida familiar de Jesús, cómo la familia estaba interesada en que él fuera a dicha fiesta. Pero eso viene presentado aquí como un desafío
Hermano Benjamín, ¿a qué grave desafío se enfrentó Jesús en su propia familia, en su propio hogar, cuando hablamos de ir a participar de esta fiesta? Sí, el versículo que nos sugiere el autor en esta pregunta, para contestar esta pregunta, es en San Juan 7:5. Y nos vamos a saltar, prácticamente mañana se verían en detalle los versículos anteriores a al 5. Pero en este momento, para este estudio, este día, solamente vamos a contemplar el número 5, versículo 5 de San Juan 7, y dice de la siguiente manera: porque ni aún sus hermanos creían en él. Es un corto versículo que tiene mucha enseñanza. Y como dije, mañana se va a ver en detalle los otros versículos, pero para entrar en contexto, más o menos, ellos eran los que estaban animando a Jesús para que él se fuera a la fiesta y se diera a conocer. Pero ellos lo hacían con cierta ironía, con cierto sarcasmo, y hasta cierto punto con cierta desconfianza o duda, porque claramente lo dice el versículo que acabamos de leer, que ellos no creían en las cosas que Jesús hacía. Entonces prácticamente era algo doloroso para Jesús que ni aún su propia familia, o sea, ahí menciona a sus hermanos, eran los hermanos de José, medio hermanos de Jesús, que prácticamente le demostraban que no estaban en la misma sintonía con la enseñanza que él tenía, a pesar de que ellos veían de que la enseñanza que Cristo había recibido no era la que habían recibido los eruditos de ese tiempo. Jesús no había sido educado en ninguna de las escuelas de los rabinos, y la enseñanza que Jesús tenía era superior a la enseñanza que daban los rabinos. Pero aún así, los hermanos de Jesús no tomaban en cuenta eso, y pues con cierta duda, cierto sarcasmo, le insinuaban que fuera a darse a conocer y que mostrara las obras que él haría. Pero Jesús lo que deseaba era que aún sus hermanos creyeran en él, y por supuesto, como todo hermano, le dolía, le incomodaba que su propia familia más cercana no creyeran en realidad en la palabra que él hablaba. Así que por eso este versículo es bien importante, y a veces nos ponemos a pensar que tal vez algunos de nosotros hemos pasado por esta misma situación, de que aún en nuestra casa no nos apoyan. En mi caso pasó cuando yo me hice cristiano, yo fui el primer adventista de la casa, y prácticamente no tenía ningún apoyo de mi familia, porque mi familia era plenamente católica, y pues hubo que esperar para que Dios obrara, y después, con el tiempo, uno de mis hermanos se bautizó, luego una hermana también, que todavía estaba perseverando en el mensaje, y al final hasta mi padre, que había sido trabajador de la Iglesia Católica, también se convirtió, pero los vicios, el alcohol, lo volvió a sacar de la iglesia, y eso le produjo aún hasta la muerte, pero al menos él conoció también el mensaje adventista. Entonces, puede que a muchos de nosotros nos haya pasado igual, que aún en nuestra casa no hay un apoyo total para lo que queremos hacer, y eso en cierta manera como que lo puede desanimar a uno, pero Dios nos da la fuerza para que sigamos adelante y perseveremos, y que Dios va a hacer la obra con nuestros familiares que no lo conocen cuando Él lo crea conveniente. ¿Alguna vez usted, hermano, hermana, ha sentido el rechazo en su misma familia? ¿Alguna vez usted ha sentido que de su misma familia recibe, no sé, algún desprecio? Inclusive se burlan por lo que usted cree, por lo que usted ahora profesa. Bueno, no es el único. Jesús también experimentó algo semejante en su propia familia. Qué lamentable es cuando tu familia no cree en ti. Qué lamentable es cuando tu familia, que debería de seguir tu ejemplo porque estás en el
en el mejor camino porque estás en las cosas del Señor, ellos sean tus principales opositores. Es triste cuando la Escritura dice que ni ellos, aún sus hermanos, no creían en Él. Claramente se ve de que los hermanos de Jesús en este tiempo no desarrollaron fe, aunque sabemos que después ellos se convirtieron a Cristo. Pero en este tiempo ellos no creían y no desarrollaron fe, porque el creer en Cristo, eso tiene que ver con la fe. Pero la familia de Jesús, sus hermanos, no tenían fe en Él. Así que el grave desafío que enfrentó Jesús en su propio hogar es la incredulidad de parte de sus hermanos. Por eso en el don de profecía vamos a leer acá una cita que está en 2 párrafos. Voy a leer el párrafo más corto y que el hermano Benjamín lea el siguiente. Dice: en edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter, y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. La declaración escrito está constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Así entonces podemos nosotros mirar la razón por la cual sus mismos hermanos no creían en Él. Era que en su formación de carácter, Él era completamente diferente a ellos. Él era muy obediente a la palabra de Dios. Y aún sus padres, dicen, no podían apartarlo de ello. Y Él, aunque los respetaba y los amaba, cuando se trataba de Dios y su requerimiento o su palabra, Él era muy entregado a Dios. Así que nosotros vemos a Jesús cómo Él estaba comprometido completamente en el llamado que el Señor le había hecho, y hacía la diferencia allí en su casa con los demás hermanos. Pero ¿qué más nos sigue diciendo al respecto el don de profecía, hermano Benjamín? Sí, el párrafo sigue de la siguiente manera, y es el libro deseado de toda la gente, es la página 65, y continúa de la siguiente manera, y dice: sus hermanos, como se llamaban los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos, insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. Y le molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. Sabían que no había recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos. Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos, pero no discernían que tenía acceso al árbol de la vida, a una fuente de conocimiento que ellos ignoraban. Entonces era triste el caso al que Jesús se enfrentaba en su propio hogar, en su propia familia, porque como leímos, sus hermanos tenían en más alta estima las palabras de los sabios, de los rabinos, de los entendidos de ese tiempo, que la propia palabra de Dios. Y sentían ellos que debía dársele más importancia a las tradiciones que al mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué es una tradición? La tradición es mandamiento de hombre. Entonces, eso se anteponía a los mandamientos de Dios, a los requerimientos que Dios había expresado. Y sus hermanos estaban tristemente más de acuerdo con lo que predicaban los rabinos que con lo que el mismo Jesús predicaba.
Entonces, de ahí es que venía la ironía, que lo trataban así a Jesús, como mencionábamos anteriormente, que había como cierta ignorancia espiritual de parte de los hermanos, que no alcanzaban a distinguir, a discernir en realidad de dónde provenía la enseñanza que Jesús obtenía. Y como leímos en el párrafo, la fuente de conocimiento donde Jesús obtenía su enseñanza, su poder, su sabiduría, dependía directamente de Dios, porque Él era el que lo instruía. Entonces, quedaban muy abajo de las enseñanzas que habían recibido los rabinos de ese tiempo, los entendidos, porque Jesús recibía la enseñanza directamente de su Padre. Entonces, como decía el primer versículo que leíamos, de ahí donde Jesús predicaba y hablaba siempre con autoridad, porque la autoridad que él demostraba era porque la había recibido de su Padre. Y entonces aquí vemos cómo en realidad después, como dice el pastor, los hermanos pudieron convertirse, pudieron comprender, pero en esta ocasión se ve de que había una ignorancia espiritual de parte de los hermanos, y Jesús no tenía un apoyo en su propia familia, que eran las personas más cercanas a él, y luego por supuesto los discípulos, pero aún en su familia él no tenía ese apoyo moral para seguir su ministerio. Ahí recordamos como la Biblia menciona de que dice nadie es profeta en su tierra, y eso, como mencionamos al principio, ocurre que donde esperamos tener apoyo, que es con nuestros familiares más cercanos, a veces no lo tenemos. No cabe duda que se cumple el refrán que dice, nadie es profeta en su propia tierra, empezando por su propia familia. A veces el ser humano tiende a rechazar algo que ya conoce, a alguien que le conoce su trasfondo, pero que ahora está tal vez bien involucrado en la obra de Dios, y debido al prejuicio no quiere reconocer eso. Creo que todos hemos sentido eso, a veces no en la familia, tal vez en la iglesia misma, en el vecindario. Hermanos que tal vez rechazan lo que haces, la obra que haces, tan solo porque no la estás haciendo por los canales oficiales, o tal vez no tienen esa confianza porque según ellos tú no tienes la preparación de las autoridades competentes, y por ahí rechazan la obra que haces. Nadie es profeta en su tierra, dijo Jesús, y se está cumpliendo con él en su misma familia. Es interesante, uno pudiera ser bien explícito y poner ejemplos, pero sería como tomar tiempo extra aquí para suplir de casos, para que nosotros podamos verlo. Yo creo que más de alguno de ustedes lo ha sentido. La gente está prejuiciada, se mueve por el prejuicio, y puede haber bendición en algo que no es de acuerdo a la perspectiva que ellos tienen de las cosas, cómo se deben hacer, pero de todas maneras no van a disfrutar de esa bendición, no la reciben debido a ese prejuicio que tienen. Es interesante, pero hay personas que algunas veces prefieren morirse con una enfermedad que pudieron haber evitado visitando un centro naturista, un centro de estilo de vida, pero como no está aprobado o respaldado por la ciencia médica, o no está eso, digámoslo así, siendo llevado por los canales de la medicina
convencional, dicen no. Y por ahí se pierden la bendición de que Jesús pueda hacer la obra con ellos a través de remedios sencillos, naturales, como son las 8 leyes de la salud, aplicados por obreros médicos misioneros, personas que solamente están siendo las manos de Jesús aplicando dichos remedios. ¿Cuántos hay que pudieron haber evitado que un cáncer llegara a una metástasis? ¿Cuántos hay que pudieron haber evitado llegar a una diálisis si tan solo hubieran visitado un centro, digámoslo así, de estilo de vida o un naturista? Pero debido al prejuicio, debido a que primero quieren saber si son médicos, si tienen el respaldo de la ciencia, si tienen primeramente la experiencia de años, tristemente no fueron a ponerse en las manos de Jesús y prefirieron, lamentablemente, sufrir de aquella enfermedad que pudieron haberla acortado si antes hubieran buscado un lugar de esos. Pero debido al prejuicio, debido a que no creen, debido a que no está eso siendo llevado por los canales regulares, prefieren quedarse ahí con su enfermedad. Puse un ejemplo, como pueden haber muchos, de cómo nadie es profeta en su tierra. Jesús ni su misma familia. La oposición la tuvo de la misma familia. No creían ni siquiera los de su misma familia. Pero me quedo de todo lo que hemos estudiado este día con una palabra. Y es la que está al final del párrafo que su servidor leyó. La que dice, aún en su juventud, tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Porque finalmente, hermanos, lo que uno tiene que manifestar es justamente eso. Guardar silencio y tener una paciente tolerancia ante los que se oponen y ante los que no creen en ti. Así que si en este día tú estás experimentando alguna oposición, ya sea de familiares, ya sea de compañeros de trabajo, en tu vecindario o aún en la misma iglesia, estás sintiendo alguna oposición, como que no creen en lo que tú les enseñas, no creen en lo que tú estás ahora predicándoles, no creen en lo que tú ahora estás practicando. Hermano, hermana, si se burlan de ti o dicen que estás loco, lo que sea, mira, haz lo que dice aquí. Aprende a soportar eso en silencio y a tener una paciente tolerancia. Y deja que Dios se encargue de esos que no creen en ti y en la obra que estás haciendo. Y tú sigue adelante. Tú sigue adelante haciendo la obra de Dios. Tú sigue adelante predicando. Tú sigue adelante con el ejemplo, con tu carácter, mostrando que tú verdaderamente estás teniendo acceso al árbol de la vida. Y el árbol de la vida en este caso no es otra cosa que venir a Cristo diariamente a estudiar las Escrituras, a tener esa comunión íntima con Él. En la medida en que tú vengas al estudio de la Biblia diariamente, a tener esa comunión con Cristo, estarás viniendo al árbol de la vida y por lo tanto el conocimiento que aquellos ignoran, tú lo estás recibiendo de parte del Señor. Así que ese es el mensaje que recibimos ahora. Aprende con el silencio y con la paciente tolerancia de ese tipo de actitudes de los incrédulos que existan aún en el círculo cercano de tu familia. El Señor nos ayude, hermanos, para que sigamos siendo fieles en proclamar el mensaje, en hacer la obra de Dios, aún tengamos el tipo de oposición que sea. ¿Qué les parece si oramos para que el Señor nos ayude a perseverar y a tener el Espíritu de Cristo ante cualquier opositor o actitud negativa de alguien? ¿Qué les parece? ¿Oramos por eso? Vamos a hacerlo.
Amante Dios, este día tú nos enseñas cómo debemos reaccionar ante aquellos que se oponen a nosotros cuando estamos haciendo lo correcto y estamos aún llevando adelante tu obra. Cuando en el desarrollo del carácter estamos por tu gracia progresando y se ve a través del testimonio que tú estás haciendo una obra transformadora en nosotros. Hoy nosotros vemos que no debemos ponernos a pelear ni a exigir que nos crean, sino simplemente a soportar eso en silencio y a tener una paciente tolerancia con las personas que tienen esa actitud para con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que sigamos progresando en el desarrollo del carácter, que sigamos teniendo acceso al árbol de la vida, para que el conocimiento venga de lo alto y la manera de vivir lo evidencia, que verdaderamente tú estás ayudándonos. Y Padre, te rogamos que no nos desanimemos, aun cuando tengamos oposición, si es aún incluso dentro de nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a seguir con el testimonio, con la manera de vivir y cuanta oportunidad tengamos a seguir predicando y demostrando que esta es tu voluntad, la de compartir el mensaje en las diferentes maneras que tú nos des la oportunidad de hacerlo. Gracias, Señor, por enseñarnos este día cómo debemos reaccionar ante la oposición. Te lo pedimos, que lo practiquemos cada día, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.